Imagina por un instante que estás frente a un abismo. El viento sopla fuerte, las sombras parecen murmurar advertencias, y cada fibra de tu ser te dice que retrocedas. Sin embargo, algo dentro de ti sonríe, respira profundo, y decide dar un paso más. Ese algo, esa chispa que desafía lo imposible, es la esencia del verdadero metafísico. Ser metafísico no significa repetir frases hermosas ni adornar la vida con pensamientos positivos superficiales. Significa comprender, desde lo más profundo de tu conciencia, que el miedo es una ilusión, un reflejo distorsionado creado por la mente que aún no reconoce su poder. El auténtico metafísico no se paraliza frente al peligro, sino que lo contempla con serenidad, porque sabe que todo aquello que aparenta amenazarlo es, en realidad, una proyección de su propio estado de conciencia. Y aquí surge el gran misterio. ¿Qué pasaría si entendieras que no hay problemas allá afuera, sino tan solo escenarios internos proyectados en tu experiencia? Entonces, cada obstáculo, cada león en tu camino, se revela como un maestro disfrazado, invitándote a elevar tu nivel de conciencia. Hoy nos adentraremos en un viaje en el que descubrirás cómo convertirte en ese metafísico que, lejos de temer, sonríe frente al peligro. Revelaremos cómo las antiguas enseñanzas espirituales y los relatos simbólicos encierran claves para transformar el miedo en amor, la duda en certeza y la amenaza en oportunidad. Exploraremos la historia de Daniel en el foso de los leones no como un simple mito religioso, sino como un mapa interno del despertar. Veremos cómo cada elemento de esa narración representa estados de conciencia que todos debemos atravesar. Aprenderás a reconocer a tus propios leones, pensamientos que te devoran desde dentro, emociones que parecen indomables y miedos que se disfrazan de realidad. Pero también comprenderás la verdad esencial. Ningún león puede devorarte si reconoces que tu conciencia es el único escenario donde todo ocurre. La fe, no como un dogma, sino como una fuerza interior, es la llave que convierte el caos en calma y el peligro en un simple juego de espejos. En este vídeo descubrirás cómo mirar a los ojos del miedo sin pestañear, cómo despertar a la verdad de que nada ni nadie tiene poder sobre ti, excepto lo que decides alimentar con tu atención, porque el verdadero secreto no está en evitar el peligro, sino en transformarlo desde dentro, hasta que desaparezca como un espejismo. Prepárate, porque lo que está por revelarse no es una técnica superficial ni un truco pasajero. Es la enseñanza eterna de los metafísicos, aquellos que comprendieron que el universo es un escenario y que el único director de esta obra eres tú. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado descifrar la naturaleza del miedo. Este impulso no fue un capricho, sino una necesidad de supervivencia espiritual, aprender a ver más allá de las sombras. Allí donde el hombre común veía demonios, el sabio percibía símbolos. Donde el pueblo veía castigos, el iniciado encontraba caminos de iniciación. Esa es, en esencia, la raíz del pensamiento metafísico: comprender que el mundo externo es un reflejo del universo interno. Si nos remontamos a las tradiciones orientales, encontraremos que los yogis de la India ya hablaban del maya, la ilusión que envuelve la realidad. Para ellos, el miedo era la trampa más poderosa de este velo, porque mantenía al alma atada a la rueda de nacimientos y muertes. El verdadero buscador debía mirar de frente esa ilusión y atravesarla con la espada de la conciencia. Similarmente, en el taoísmo, los maestros enseñaban que la debilidad y la amenaza no eran enemigos, sino flujos de energía que podían redirigirse con suavidad, como el agua que se adapta y, aún así, desgasta la piedra más dura. En Occidente, los filósofos herméticos ya habían establecido un principio fundamental: el universo es mental. De esta afirmación se desprende que todo peligro, toda catástrofe y todo enemigo externo no es sino un reflejo de la mente colectiva o individual. Quien logra dominar sus pensamientos no teme a la tempestad ni al rugido del león.
porque entiende que el verdadero campo de batalla está en la mente, no en el exterior. Ejemplos de esta visión abundan en los relatos antiguos. Pensemos en los misterios de Eleusis, en la Grecia clásica, donde los iniciados eran conducidos a experiencias de muerte simbólica. En esos rituales, la amenaza no era literal, sino un espejo del miedo más profundo del ser humano: dejar de existir. Solo aquellos que se atrevían a atravesar la oscuridad salían transformados, con la convicción de que el alma era inmortal y que ningún peligro terrenal podía vencerla. La misma esencia se repite en los relatos alquímicos de la Edad Media. El alquimista, encerrado en su laboratorio, enfrentaba explosiones, fracasos y la burla de quienes lo rodeaban, pero sabía que cada peligro era en realidad una prueba del espíritu. La piedra filosofal no era solo la transmutación del plomo en oro, sino la capacidad de transmutar el miedo en confianza absoluta, la duda en certeza interior. Así, la tradición es clara. El auténtico metafísico es heredero de una larga cadena de sabiduría que se atrevió a desafiar lo imposible, desde los ascetas que soportaban la soledad de las montañas hasta los filósofos que discutían con los tiranos. Todos ellos tenían algo en común. Habían descubierto que el peligro pierde su filo cuando el alma reconoce su eternidad. Hoy, hablar de ser un metafísico que se ríe en la cara del peligro no es inventar algo nuevo, sino continuar un linaje ancestral. Es traer al presente la fuerza de aquellos que supieron mirar más allá de la amenaza, revelando que el miedo no es un enemigo real, sino un espejo que nos obliga a recordar quiénes somos en verdad. El miedo es ante todo un mensajero, no un enemigo, sino un heraldo que llega envuelto en disfraces oscuros. El metafísico auténtico no lo rechaza ni lo combate con furia. Lo observa, lo desarma y lo transforma en un aliado. Comprender esto es esencial, porque quien logra descifrar el lenguaje del miedo comienza a transitar el camino de la verdadera libertad. El hombre común percibe el miedo como un muro que bloquea su avance, un león rugiendo, una tormenta en el horizonte, una traición que amenaza con desestabilizar su vida. Pero el metafísico sabe que esos escenarios no son más que proyecciones de su estado de conciencia. El miedo se convierte en espejo, refleja las grietas de nuestro interior, los lugares donde todavía creemos estar separados del poder que nos habita. Imagina por un momento a alguien que sueña con lanzarse al mar, pero teme ahogarse. El mar no es el problema, el agua no conspira contra él. Lo que lo paraliza es la idea, el recuerdo, la creencia de que es vulnerable. El metafísico entra en ese mismo mar, no porque ignore el peligro, sino porque ha comprendido que su mente es la que sostiene la barrera. Ese acto de entrega consciente lo convierte en alguien que trasciende lo que para otros es impensable. Aquí aparece una de las primeras claves. La atención es el alimento del miedo. Allí donde ponemos nuestro foco, crece. El metafísico, en cambio, ha aprendido a retirar su atención de las amenazas ilusorias y a dirigirla hacia la certeza interior. Esta certeza no es una teoría, sino una experiencia directa. Sentir que somos parte de un poder mayor, una chispa de lo eterno. Y cuando se vive desde ahí, el peligro se convierte en escenario vacío, incapaz de dominar. La segunda clave es la neutralidad interior. Mientras la mayoría responde al miedo con lucha o huida, el metafísico se coloca en el centro, como un eje que no se mueve. Allí no hay prisa, ni resistencia, ni desesperación. El silencio interior se convierte en un escudo invisible. Es como estar en medio de una tormenta y descubrir que, justo en el ojo del huracán, reina una calma inquebrantable. Quien accede a ese estado se da cuenta de que la fuerza que lo amenaza se disuelve en cuanto deja de otorgarle poder. Un ejemplo simbólico lo encontramos en la alquimia interior. El plomo representa los estados densos: miedo, duda, desesperanza. El oro simboliza la conciencia expandida, la certeza del ser. El metafísico es aquel que convierte el plomo de la inseguridad en el oro de la confianza. Este proceso no se logra negando el miedo,
sino abrazándolo como materia prima de la transmutación. El tercer principio que debemos entender es el de la visión más allá de las apariencias. El miedo solo existe en el nivel superficial de la experiencia, pero el metafísico se entrena en mirar detrás del velo. Donde otros ven una amenaza de ruina económica, él ve una oportunidad de reestructurar sus valores. Donde otros perciben enfermedad, él encuentra un llamado al despertar interior. Donde otros sienten soledad, él reconoce un espacio sagrado de comunión consigo mismo. La sonrisa frente al peligro no es arrogancia ni locura, es sabiduría. Es el reconocimiento de que la vida no nos lanza pruebas para castigarnos, sino para despertarnos. Y cuando comprendemos esto, incluso los momentos más difíciles se vuelven maestros disfrazados. El metafísico, al reír ante la cara del peligro, no se burla de la vida, sino que afirma: he descubierto el juego, y ya no temo a sus sombras. En esta primera parte, hemos diseccionado la esencia del miedo y los fundamentos de la actitud metafísica frente a él. En la segunda parte, exploraremos las contradicciones, los matices ocultos y los secretos menos evidentes de este camino. Cómo el peligro puede ser también un aliado inesperado y cómo incluso el metafísico puede caer en trampas sutiles si no mantiene su conciencia despierta. Hasta ahora hemos entendido que el miedo es un espejo, un mensajero disfrazado de amenaza. Pero aquí surge una paradoja. Si el peligro es una ilusión, ¿por qué lo sentimos tan real? El metafísico debe aprender a moverse en este filo delicado, donde la vida se experimenta simultáneamente como un escenario ilusorio y como un campo real de pruebas. Este es el matiz que convierte la filosofía en sabiduría vivida. El primer aspecto oculto es que el miedo, en ocasiones, se presenta como guardián del umbral. En muchas tradiciones iniciáticas, el aprendiz debía atravesar pruebas de valentía antes de acceder al conocimiento superior. El peligro aparecía como un filtro que diferenciaba a quienes buscaban de manera superficial de aquellos dispuestos a transformar su ser. Así, el león que ruge en la conciencia no es un castigo, sino una puerta disfrazada. Solo quien se atreve a caminar hacia él descubre que estaba hecho de sombras. Otro matiz importante es que el peligro, lejos de desaparecer, a veces se intensifica cuando damos pasos hacia la luz. Esto confunde a muchos. Creen que avanzar espiritualmente debería traer paz inmediata, pero lo que ocurre es que la conciencia comienza a iluminar las cavernas interiores, revelando los monstruos que antes permanecían ocultos. El metafísico que se ríe en la cara del peligro entiende este fenómeno y no se desanima. Reconoce que la tormenta previa al amanecer es parte del proceso y que cuanto más fuerte ruge el viento, más cerca está el silencio de la claridad. Aquí también debemos señalar una contradicción. No todo miedo es ilusorio en el mismo grado. Existe una prudencia natural, una voz interna que nos advierte de peligros físicos reales. El sabio no ignora esa señal. Lo que diferencia al metafísico es su capacidad de discernir. Mientras el hombre común confunde prudencia con parálisis, el metafísico escucha esa voz, la honra, pero no le otorga el poder de gobernar su vida. Este equilibrio es delicado. Es caminar con consciencia sin caer en la ingenuidad ni en la obsesión. Un ejemplo de este equilibrio se observa en los guerreros espirituales de muchas culturas. El samurái japonés, por ejemplo, entrenaba para aceptar la muerte como compañera constante. No se trataba de buscar la muerte ni de desafiarla con arrogancia, sino de mirarla a los ojos y continuar actuando con claridad. Esa aceptación le otorgaba una serenidad que lo convertía en un oponente casi invencible. El metafísico, aunque no porta espada, practica lo mismo en la batalla invisible de la mente. Finalmente, el matiz más sutil. La risa frente al peligro no es burla, sino comprensión. Reír ante la amenaza no significa despreciarla, sino reconocer que la obra de teatro de la vida se sostiene con decorados frágiles. Es el tipo de risa que surge cuando se descorre el telón y vemos que el monstruo era un actor disfrazado. Esa risa es libertad, porque disuelve la tensión y corta de raíz el hechizo del miedo.
Así, el peligro no es enemigo, sino pedagogo. No es obstáculo, sino espejo. No es castigo, sino invitación a despertar. El auténtico metafísico aprende a habitar esa paradoja, a transitar entre lo ilusorio y lo real, con la certeza de que su conciencia es la fuerza que transforma cada escenario. Y al hacerlo, descubre que el miedo nunca tuvo dientes, solo sombras proyectadas en la pared de su propia mente. Hasta aquí hemos explorado los fundamentos del metafísico que se atreve a sonreír frente al peligro. Pero ahora surge la pregunta esencial: ¿cómo llevar esta filosofía a la vida diaria, al bullicio del trabajo, las relaciones y los desafíos que parecen tan concretos? La respuesta está en convertir cada instante en un campo de entrenamiento espiritual, en el cual seamos conscientes de dónde ponemos nuestra energía y cómo respondemos a lo que la vida nos muestra. El primer consejo es vigilar la mente como un guardián del templo. Cada pensamiento es una semilla, y donde hay semilla, habrá cosecha. Si alimentamos pensamientos de miedo, inevitablemente veremos escenarios que reflejan esa vibración. El metafísico practica el arte de elegir sus pensamientos con cuidado, como un jardinero que arranca la hierba mala antes de que crezca. No se trata de negar el miedo, sino de redirigir la atención hacia afirmaciones de poder. Soy más grande que esta situación. Mi conciencia crea mi realidad. Nada puede dañarme, salvo lo que yo mismo sostenga en mi interior. El segundo consejo es entrenar la calma en medio de la tormenta. Esto se logra con prácticas simples pero profundas, como la respiración consciente. Dedicar unos minutos cada día a inhalar y exhalar con plena presencia es como reforzar el músculo de la serenidad. Cuando llegue un desafío, esa práctica se manifestará como un eje firme en medio de la turbulencia. El metafísico no espera que el mundo se calme para estar en paz. Cultiva la paz primero, y el mundo acaba reflejándola. El tercer consejo es reinterpretar el lenguaje del miedo. En lugar de reaccionar automáticamente, pregúntate: ¿qué me está mostrando este temor? ¿Qué parte de mí reclama atención? A menudo, el miedo es un niño interior que busca ser reconocido, o una creencia heredada que pide ser liberada. Al escucharlo sin dejarse dominar, el peligro se transforma en maestro. El cuarto consejo es vivir con sentido de juego. El metafísico sabe que la vida es un escenario donde nada es tan sólido como parece. Cuando asumimos esta perspectiva lúdica, el miedo pierde su peso. Los problemas se vuelven acertijos, las crisis se transforman en oportunidades creativas. Reír en la cara del peligro es, en última instancia, tratar la existencia como una obra de teatro donde el guión puede reescribirse en cualquier momento. El quinto consejo es alinearse con lo eterno. Esto significa recordar cada día que no somos cuerpos frágiles, sino conciencia ilimitada. Esta práctica se fortalece con la meditación, la contemplación del silencio y la conexión con símbolos de lo sagrado. Un mantra, una imagen, una afirmación poderosa. Estos recordatorios nos ayudan a vivir en la certeza de que lo que realmente somos nunca puede ser tocado por el peligro. La vida del metafísico no es una fuga del mundo, sino una inmersión más profunda en él, con ojos despiertos. Cada discusión, cada dificultad económica, cada incertidumbre se vuelve un laboratorio para aplicar estas enseñanzas. Y poco a poco, la persona común se disuelve para dar paso al ser que ríe frente al abismo, porque sabe que más allá de toda sombra, su verdadera naturaleza es luz. Hemos recorrido un viaje que nos ha llevado desde la raíz histórica de la metafísica hasta la intimidad de nuestro propio miedo. Hemos visto cómo el peligro, lejos de ser un verdugo externo, es un espejo que refleja nuestros estados internos, y cómo el verdadero metafísico no huye ni combate a ciegas, sino que sonríe, comprende y transforma. Pero la conclusión no es un punto final, sino un llamado, porque el desafío del metafísico no se limita a los relatos antiguos ni a las páginas de la filosofía. Se juega en tu vida cotidiana. Cada vez que sientes ansiedad por el futuro, cada vez que una noticia oscura golpea tu corazón,
Cada vez que un pensamiento te susurra que no eres suficiente, allí está tu campo de batalla. Allí está tu oportunidad de recordar lo que has aprendido aquí. El auténtico metafísico no es aquel que se encierra en templos ni bibliotecas infinitas, sino quien se atreve a aplicar su sabiduría en el tráfico, en la oficina, en la discusión familiar, en el instante en que el miedo intenta robarle la paz. Es en esos momentos, donde la mente común se derrumba, que el metafísico se erige con una sonrisa silenciosa y dice: esto también es ilusión, esto también puede transmutarse. No confundas esta sonrisa con inconsciencia o arrogancia. Es la sonrisa del que reconoce que detrás de cada sombra hay luz, detrás de cada rugido hay silencio, detrás de cada máscara de peligro habita un maestro. Esa comprensión convierte cada crisis en iniciación, cada caída en vuelo oculto, cada amenaza en un portal hacia la expansión de la conciencia. La risa metafísica no es burla, es liberación. Es como el sonido que hace el hielo al quebrarse cuando llega la primavera. Anuncia que lo rígido se disuelve y que la vida fluye más allá de las estructuras del miedo. Y cuando aprendes a reír de ese modo, no hay fuerza en el mundo que pueda doblegarte, porque ya no eres un prisionero de las apariencias. Hoy, al cerrar este mensaje, quiero dejarte con una verdad sencilla pero poderosa. No estás aquí para huir del peligro, sino para descubrir que nunca tuvo poder sobre ti. Estás aquí para recordar que tu conciencia es el terreno donde todo se dibuja y se desdibuja, y que, como pintor divino, puedes elegir qué imagen sostener. Así que la próxima vez que un león ruja frente a ti, cuando la vida te coloque en el filo del abismo, no caigas en la desesperación. Respira, recuerda, sonríe. Ese es el instante donde el metafísico despierta y reconoce que el universo no es su enemigo, sino su escenario. Y si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido que estas palabras encienden algo en tu interior, te invito a dar un paso más en este viaje. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo, porque juntos podemos expandir esta luz y recordar a más almas que no hay nada que temer. La verdadera revolución es interior, y empieza cuando aprendemos a reír en la cara del peligro.